Bueno, muy bien, aquí estamos en este inicio de jornada, en esta mañana fría en la ciudad de Mar del Plata, por lo menos sin pronóstico de lluvia a la vista. Iniciando este encuentro y yendo al centro de las cuestiones que están en escena después de 2 años en que los recordatorios fueron virtuales, se volvió a hacer un acto presencial allí en la AMIA, conmemorando un nuevo año de este atentado criminal que se llevó la vida de 88 argentinos, dejó de más de 300 heridos y está sumido en un universo de intrigas, causas mal procesadas, testigos mal habidos y causas conexas abiertas todavía sin resolución, con el gran interrogante que tiene que ver con la muerte del fiscal Nisman, fiscal especial, al respecto de esta investigación, que al día de su fallecimiento estaba a horas de hacer una presentación en el Congreso de la Nación Argentina con una situación de severa descripción e imputación que caía en cabeza de Cristina Elizabeth Fernández, a la sazón por aquel momento presidenta de la República Argentina, entendiendo Nisman que existía no solo una relación de connivencia con Irán, sino que el denominado pacto con Irán en realidad buscaba la impunidad absoluta al respecto de este evento criminal. Por supuesto, en los discursos que tuvieron lugar se escucharon severas críticas al estado actual de las cosas, severas críticas a la persona de la propia Cristina Elizabeth Fernández, hoy vicepresidenta de la Nación, en una herida enormemente abierta en la vida institucional y en el corazón de muchísimos argentinos. Dicho esto, y en orden a lo que está ocurriendo en nuestro país, bueno, siguen obviamente no solo la intriga alrededor de cómo hará o si podrá el gobierno sin ir a un ajuste ortodoxo o un ordenamiento ortodoxo de la economía, de todas las variables, que empezaría por ordenar la cuestión del tipo de cambio y liberar las potencialidades que Argentina efectivamente tiene para la generación de riqueza. En una situación de enorme deterioro del valor del peso argentino, la reunión de la ministra Batakis con gobernadores no tomó cotas relevantes y no despeja el camino de la incertidumbre, como claramente lo vemos en estas horas, con todo lo que se dice al respecto del tema del valor de la divisa norteamericana en nuestro país, divisa símbolo del atesoramiento defensivo de los argentinos. Pero en otro orden de cosas, les quiero contar que, bueno, sigue lamentablemente y tristemente la absurda guerra de ocupación, la absurda guerra criminal de Vladimir Putin, de Rusia contra Ucrania, los datos que tienen que ver con los ataques a puntos civiles, la matanza de inocentes, de niños, de criaturas, de no combatientes, se suma a otros aspectos que tienen que ver con lo que en la hipótesis de algunos articulistas, el caso de Thomas Friedman, notable articulista del New York Times, reproducido por muchos medios aquí en Argentina, dice que sería la apuesta de Putin, como en la historia lo marcó la invasión napoleónica y la invasión nazi, al general invierno. Ya no en el caso de tropas profundamente introducidas en el territorio ruso. Hay que recordar que las tropas napoleónicas llegaron a Moscú, encontrando tierra arrasada a su paso, y que las tropas nazis fueron paradas en Stalingrado, en esa batalla que se volvió mítica y que tiene tantos aspectos para ser discutidos y debatidos en cuanto a táctica militar y en cuanto a disposiciones de acción en relación a lo que ocurrió en aquel momento. La táctica de Putin es sitiar por hambre a una parte del mundo y sitiar por frío a otra parte del mundo. De hecho, en el día de ayer, Javier Ruiz, un compatriota nuestro, abogado, que actúa en el Tribunal Penal Internacional, nos contaba de la incomodidad de los holandeses frente a lo que está ocurriendo. Una Holanda en donde en este momento hay recomendaciones para utilizar la ducha solo 5 minutos, para colocar reductores de flujo de agua en las duchas. Algo de eso se puede conseguir acá en la Argentina. De hecho, en algún momento Obras Sanitarias y Sociedad de Estado promovía o daba lugar a que se promoviera un ingenio de estas características que reduce mucho el volumen del agua que se utiliza sin ir a menos en la cantidad de impacto que uno siente al ducharse. Pero ¿qué es lo importante? El Estado neerlandés de Países Bajos, ¿qué está diciendo? Dúchense solo 5 minutos,
el agua también es energía, y en el caso de las altas temperaturas que están atravesando y que también golpean el norte de Europa, lo que les plantean es no usar el aire acondicionado, usar ventiladores, tener las viviendas con persianas bajas o con cortinas, pero que corra aire, para reducir el uso de la energía. Todo esto que aquí en su momento, cuando se planteó, bueno, ameritó memes, iras, quejas, etcétera, etcétera, y que hoy es una realidad para una Europa que, si bien en este momento está atravesada por el calor, está atravesada por las llamas, se han vivido horas tremendas en una formación del AVE español en camino a Galicia, que tuvo que detenerse en un punto del trayecto entre Madrid y Galicia por las llamas, donde la gente vivió momentos de enorme tensión. Cuando en realidad está Europa atravesada por esto, hay muchos que ya están pensando en qué va a ocurrir cuando llegue el invierno. El invierno europeo puede ser extremadamente crudo. Si nosotros hoy nos quejamos del frío, si vemos la pertinacia del clima en cuanto al tema de las nevadas en la cordillera y en el sur de la República Argentina, bueno, ese frío que se vive en la Argentina al lado del frío europeo es un chiste, y cuanto más al norte se va, más intenso es. Están empezando a pasar cosas. En el día de ayer y en el día de hoy, en ciertos momentos el euro cotizó por debajo del dólar, es decir, estaba 1 a 1 y hubo momentos en que estuvo 99 centavos de euro, es decir, con un dólar comprabas un euro con un centavo, digo, para decirlo de alguna manera muy simplificada. ¿Qué es lo que está pasando con el euro? Bueno, que las perspectivas que advierten los inversores para el continente europeo son profundamente negativas. Todos los presupuestos están a la baja e intentando ordenarse, y un reciente artículo de Paul Krugman dice: uno de los riesgos que corre el continente europeo es que todavía tiene sindicatos fuertes. ¿Qué dice esto? Bueno, que va a haber movilizaciones, que va a haber tensión política, que va a haber reacción, y además está lo cotidiano, es decir, que tiene que ver con un continente que históricamente ha tenido dificultades para abastecerse de alimentos. Hagamos una cita histórica. Cuando Pizarro llega a Perú, cuando conquista y deja bajo su mando y su poder al imperio inca, no solo se produce un fenomenal saqueo de riquezas, ¿no? que era lo que obsesionaba a los europeos de la época, el oro, sino que descubren la patata, la papa. La papa fue lo que terminó con las hambrunas en Europa. Europa es un continente que siempre tuvo problemas para abastecer a su población de alimentos. Tiene allí un gran talón de Aquiles, que no lo tiene Estados Unidos, que no lo tiene Argentina. En estos días se hacían muchas similitudes en las redes. Decían, bueno, miren lo que pasó en Sri Lanka, la gente entró, ocupó el palacio, la gente no da más, prendió fuego la casa del primer ministro. Claro, Sri Lanka, la ex isla de Ceilán, requiere importar el 100% del alimento que se consume, requiere importar el 100% del combustible que se consume. Las diferencias son importantes. Siempre esas diferencias han sido importantes y siempre han marcado un diferencial de países como el nuestro en relación a estas cuestiones. Brasil también es autosuficiente en alimentos, por supuesto, y buena parte del continente americano, excepción hecha de Venezuela, que es un país que nunca pudo abastecerse de alimentos y que siempre fue un fuerte importador de alimentos a lo largo de toda su historia. En este contexto tan complejo, tan difícil de sobrellevar, aparecen cuestiones que tienen que ver con momentos y que tienen que ver con oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que yo voy a contar es un caso, pero no significa que esta sea la tendencia todavía, pero estoy convencido que en poco tiempo más va a ser la tendencia. Muchas veces, hablando de los que se van, he dicho aquí, para atención de algunos e ira de otros, que en algún momento los aviones van a volver llenos de gente que retorna. De hecho, la Europa a la que muchos se fueron recientemente y a la que algunos están embarcando, no es la Europa soñada de la década del 90, en particular lo de España, ¿no? Ni es la Europa de este siglo, aún con el traspié
de la caída de Lehman Brothers en 2008, etcétera, etcétera. En concreto, hace unos días me decían que un matrimonio de gente de Mar del Plata, de Argentina, que se fue hace muchos años a Suecia, ha vendido su casa y se vuelven. Están demasiado cerca de Rusia, están demasiado cerca de un escenario que los que van tratando de mirar ven cada vez con mayor preocupación. De hecho, en las últimas horas, el expresidente ruso, Lavrov, dijo que si Ucrania invade Crimea, ahí se va a saber lo que es la ira de Rusia. Otra vez vuelven a amenazar con la cuestión nuclear. ¿Por qué? Porque se está hablando de que Ucrania está formando un ejército de 1 millón de hombres para recuperar la península de Crimea, ocupada en 2014 por Rusia en un operativo que dejó estupefacto al mundo y dejó a los ucranianos en estado de gran indefensión, ya que no pudieron ni encontraron el modo de defenderla. Lo que está provocando Vladimir Putin en estas horas en donde hay negociaciones en Turquía para liberar el grano ucraniano, cuestión que Josep Borrell, canciller de la Comunidad Económica Europea, sostiene es absoluta, total y completamente imprescindible para poder realmente evitar una hambruna en el mundo, en particular en los países del África, del Cuerno de África y del África subsahariana. Con este pequeño video y relato de lo que ocurría a bordo de una unidad del AVE español en camino a Galicia, presten mucha atención, nos vamos para el corte.